Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque yo estoy genial y con muchísima energía para un nuevo vídeo. Y hoy, amigos, tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a uno de los actores más queridos y enigmáticos del momento, Can Yaman. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio. Vamos a desentrañar un secreto, una revelación, bueno, más bien un retrato misterioso que Can Yaman ha compartido y que ha dejado a todos sus seguidores, y a mí completamente intrigados. Vamos a analizarlo a fondo, a desmenuzar cada detalle, cada sombra, cada pincelada, y a tratar de descubrir qué esconde este retrato. ¿Qué significado tiene? ¿Qué recuerdos evoca? ¿Qué mensaje nos está enviando Can con esta imagen? Así que prepárense porque vamos a embarcarnos en una aventura de descubrimiento, en un viaje por la mente y el corazón de Can Yaman, a través de este enigmático retrato. Pero antes de empezar y para no perdernos nada, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y así estarán al tanto de todas las novedades y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el misterio. La imagen en cuestión, el famoso retrato, apareció en las redes sociales de Can Yaman hace poco tiempo, y fue suficiente para generar un revuelo tremendo. No es una foto normal, no es un selfie, no es una imagen promocional de ningún proyecto. Es en esencia una obra de arte. Un retrato que parece haber sido pintado, o quizás dibujado, con un estilo bastante particular. Lo primero que llama la atención es la atmósfera. Es una imagen que irradia misterio con tonos oscuros, sombras pronunciadas, y una luz que parece provenir de un lugar desconocido. El rostro de Can, por supuesto, es el protagonista, pero no está completamente definido. Hay un halo de misterio alrededor de su mirada, una expresión que parece guardar secretos, una cierta melancolía, tal vez. El estilo del retrato es muy interesante. No es un retrato realista, de esos que capturan hasta el último detalle. Es más bien una interpretación artística con trazos sueltos, pinceladas evidentes, y un juego de luces y sombras que crea una atmósfera muy especial. Esto, de entrada, nos dice que la imagen no es solo una representación visual, sino que también es una expresión de emociones, de sentimientos, de recuerdos. Ahora, vamos a analizar los detalles con mayor profundidad. ¿Qué podemos ver realmente en el retrato? ¿Qué elementos nos ofrece la imagen para descifrar este enigma? Asterisco asterisco el rostro, el protagonista silencioso asterisco asterisco. Como ya hemos mencionado, el rostro de Can Yaman es el punto focal del retrato. Sin embargo, no se trata de una representación literal y fiel a la realidad. El artista ha optado por una interpretación, por una visión que va más allá de la mera apariencia física. Vemos la inconfundible mandíbula marcada, un rasgo que define su atractivo y carisma. Los ojos profundos y penetrantes son una ventana a su alma, pero no nos revelan todo. Están velados por una expresión enigmática, por una mirada que parece estar perdida en sus pensamientos. El cabello oscuro, otro de sus rasgos distintivos, también está presente, pero difuminado por las sombras y la luz. No se busca la perfección, sino la evocación. No se busca la representación exacta, sino la sensación, la emoción. El artista ha utilizado el cabello como un elemento más para crear la atmósfera de misterio, para potenciar la sensación de enigma que envuelve al retrato. Asterisco asterisco la mirada, un espejo del alma asterisco asterisco. La mirada es, sin duda, el elemento más poderoso del retrato. No es una mirada directa al espectador, como si estuviera posando para una foto. Es una mirada que se pierde en el horizonte, que parece estar mirando hacia el pasado, hacia el futuro, o quizás hacia el interior de sí mismo. Es una mirada que invita a la reflexión, a la introspección. ¿Qué es lo que está viendo Can Yaman en ese horizonte invisible? ¿Qué recuerdos le evocan esas sombras y esa luz? Está pensando en un amor perdido, en un sueño por cumplir, en un desafío superado. La respuesta, por supuesto, solo la conoce él. Pero la mirada en sí misma es un universo de emociones. Podemos intuir una cierta tristeza, una nostalgia, una melancolía. Pero también podemos percibir una fuerza interior, una determinación, una resiliencia. La sutileza de la expresión es clave. El artista ha logrado capturar una gama de emociones muy sutiles, que se pueden interpretar de diferentes maneras, dependiendo de la sensibilidad de cada espectador.
Esto es lo que hace que el retrato sea tan fascinante, tan enigmático. Nos invita a proyectar nuestras propias emociones, nuestras propias experiencias en la imagen. Asterisco asterisco los colores, un juego de luces y sombras asterisco asterisco. La paleta de colores utilizada en el retrato es otro elemento fundamental para crear la atmósfera de misterio. Predominan los tonos oscuros como el negro, el gris, el marrón. Colores que evocan la noche, la introspección, la soledad. Colores que nos transportan a un mundo de sombras, de secretos, de emociones ocultas. La luz, por otro lado, parece provenir de una fuente interna, de un lugar desconocido. No es una luz directa, sino una luz difusa, que baña el rostro de Can Yaman con un halo de misterio. Esta luz crea un contraste muy interesante con las sombras, resaltando los rasgos del actor y acentuando la expresión de su rostro. El juego de luces y sombras es magistral. El artista ha sabido utilizarlo para crear una atmósfera de intriga, para potenciar la sensación de enigma que envuelve al retrato. La luz atrae nuestra mirada hacia el rostro de Can, mientras que las sombras nos invitan a explorar los rincones más oscuros de su ser. Asterisco asterisco los detalles, ¿hay algún secreto oculto? Asterisco asterisco. A pesar de la atmósfera enigmática y la expresividad del rostro, el retrato es sorprendentemente simple en cuanto a detalles. No hay objetos, no hay símbolos, no hay elementos que nos puedan dar una pista clara sobre su significado. Esto, en un principio, podría parecer una limitación. Pero en realidad, es una elección artística muy inteligente. La ausencia de detalles nos permite centrar toda nuestra atención en el rostro de Can Yaman, en la expresión de sus ojos, en la atmósfera general del retrato. No hay nada que nos distraiga, que nos desvíe de la esencia de la imagen. El artista ha logrado crear un retrato que es puro sentimiento, pura emoción. La simplicidad de los detalles también nos invita a la especulación, a la imaginación. Nos da la libertad de interpretar la imagen a nuestra manera, de proyectar nuestras propias experiencias y emociones en el retrato. Asterisco asterisco el autor, un misterio adicional asterisco asterisco. Uno de los aspectos más intrigantes del retrato es la identidad del artista. Can Yaman no ha revelado quién es el autor de la obra, lo cual solo aumenta el misterio. Esto nos da la libertad de especular, de imaginar, de crear nuestras propias teorías. ¿Fue un artista profesional? ¿O quizás un amigo de Can? ¿Una persona cercana a él? La respuesta por ahora es desconocida. Pero la incógnita añade un elemento más de intriga al retrato. Nos hace preguntarnos quién es la persona que ha logrado capturar la esencia de Can Yaman en esta imagen. ¿Qué relación tiene con él? ¿Qué le inspiró a crear este retrato? La ausencia de información sobre el autor nos permite concentrarnos en la obra en sí misma, en las emociones que nos transmite. Nos invita a apreciar el retrato sin prejuicios, sin saber quién lo creó. Nos permite conectar con la imagen de una manera más personal, más íntima. Asterisco asterisco, ¿qué puede significar este retrato para Can Yaman? Asterisco asterisco. ¿Por qué decidió Can Yaman compartir este retrato con sus seguidores? ¿Qué mensaje quiere transmitir? Hay muchas posibilidades, y todas son igualmente interesantes. Asterisco 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 una expresión de apreciación por el arte asterisco asterisco podría ser una simple cuestión de gusto, una forma de mostrar su aprecio por el arte y por la expresión artística. Can Yaman es conocido por ser un hombre con inquietudes culturales, con un interés por diferentes disciplinas artísticas. Compartir este retrato podría ser una forma de mostrar su apoyo al arte en general. Asterisco 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 una reflexión personal asterisco asterisco podría ser una forma de compartir algo más profundo, algo personal, algo que forma parte de su historia, de sus recuerdos. El retrato podría ser una reflexión sobre el pasado, sobre los logros y los desafíos que ha enfrentado. Podría ser una forma de expresar sus sentimientos, de compartir su vulnerabilidad con sus seguidores. Asterisco 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 un homenaje asterisco asterisco podría ser un homenaje a alguien importante en su vida, un ser querido, un amigo, un mentor. El retrato podría ser una forma de recordar a esa persona, de honrar su memoria. Asterisco 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 una invitación a la reflexión asterisco asterisco podría ser una forma de conectar con sus seguidores de una manera más profunda, más emocional. El retrato podría ser una invitación a la reflexión, a la introspección, a la búsqueda de la verdad interior.
Asterisco 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 un misterio intencionado asterisco asterisco o simplemente podría ser un misterio que él mismo ha creado, para mantenernos a todos intrigados y expectantes. Can Yaman es un hombre inteligente con una gran capacidad de comunicación. Es posible que haya compartido este retrato con la intención de generar curiosidad, de provocar conversaciones, de mantener a sus seguidores enganchados. Asterisco asterisco el retrato como ventana a la intimidad asterisco asterisco. Personalmente creo que el retrato es una ventana a la intimidad de Can Yaman. Es una forma de mostrar su lado más humano, su lado más sensible. Es una invitación a la reflexión, a la introspección. Y me parece maravilloso que un actor de su talla, con tanta fama y reconocimiento, se atreva a compartir algo tan personal, tan enigmático. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha demostrado ser mucho más que un actor. Es un hombre con inquietudes, con intereses diversos, con una personalidad muy particular. Lo he visto involucrado en proyectos sociales, en causas benéficas, y siempre ha mostrado una gran cercanía con sus fans. Este retrato, de alguna manera, es una extensión de esa personalidad. Es una forma de conectar con sus seguidores de una manera más profunda, más emocional. El retrato nos recuerda que detrás de la fama, del éxito y de la imagen pública, hay una persona, un ser humano con sentimientos, con emociones, con una historia. Y que todos, de alguna manera, tenemos nuestros propios secretos, nuestros propios recuerdos y nuestras propias sombras. Asterisco asterisco, ¿qué podemos aprender de este retrato? Asterisco asterisco. El retrato misterioso de Can Yaman nos ofrece varias lecciones importantes. Asterisco 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 la importancia de la introspección asterisco asterisco nos invita a mirar hacia nuestro interior, a reflexionar sobre nuestras propias emociones, nuestros propios recuerdos, nuestros propios secretos. Asterisco 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 la belleza de la vulnerabilidad asterisco asterisco nos muestra que la vulnerabilidad es una fortaleza, que compartir nuestros sentimientos, nuestras experiencias, nos conecta con los demás de una manera más profunda. Asterisco 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 la complejidad de la naturaleza humana asterisco asterisco nos recuerda que todos somos seres complejos, con luces y sombras, con alegrías y tristezas, con sueños y miedos. Asterisco 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 el poder del arte asterisco asterisco nos demuestra que el arte es una herramienta poderosa para la comunicación, para la expresión de emociones, para la conexión humana. Asterisco 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 la importancia de la autenticidad asterisco asterisco nos anima a ser auténticos, a ser fieles a nosotros mismos, a no tener miedo de mostrar nuestra verdadera identidad. Asterisco asterisco más allá del retrato, Can Yaman y su trayectoria asterisco asterisco. Para comprender mejor el significado del retrato, es importante analizar la trayectoria de Can Yaman y su relación con sus seguidores. Can Yaman ha logrado un éxito rotundo en la industria del entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional. Sus interpretaciones en series como Erkencikus y Dolunay lo han catapultado a la fama mundial. Su carisma, su talento actoral y su dedicación a sus fans lo han convertido en uno de los actores más queridos y admirados del momento. Pero Can Yaman no solo es un actor de éxito. Es un hombre comprometido con causas sociales, un defensor de la igualdad y la justicia. Lo hemos visto involucrado en proyectos benéficos, en iniciativas para ayudar a los más necesitados. Su compromiso con la sociedad es un reflejo de su personalidad, de sus valores. Su relación con sus fans es cercana y auténtica. Can Yaman siempre ha mostrado un gran aprecio por sus seguidores, interactuando con ellos en las redes sociales, respondiendo a sus mensajes, mostrándoles su apoyo. Esta cercanía es fundamental para entender el significado del retrato. Es una forma de conectar con sus fans de una manera más profunda, más emocional. Asterisco asterisco el retrato, un reflejo de una nueva etapa asterisco asterisco. Es posible que el retrato marque el inicio de una nueva etapa en la vida y en la carrera de Can Yaman. Una etapa en la que busca conectar con sus seguidores de una manera más personal, más auténtica. Una etapa en la que busca compartir su lado más humano, sus inquietudes, sus emociones. El retrato podría ser una señal de que Can Yaman está dispuesto a mostrarse tal como es, sin máscaras, sin filtros. Podría ser una señal de que está dispuesto a abrir su corazón a sus seguidores, a compartir sus experiencias, sus sentimientos, sus secretos. Este acto de compartir un retrato tan enigmático, tan personal, es una prueba de valentía y de honestidad. Es una muestra de que Can Yaman está dispuesto a romper con los moldes, a ir más allá de la imagen pública, a mostrar su verdadera identidad.
Asterisco asterisco preguntas para reflexionar asterisco asterisco. Para profundizar en el análisis del retrato podemos plantearnos algunas preguntas clave. Asterisco asterisco asterisco, ¿qué emociones te transmite el retrato? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco, ¿qué crees que está pensando Kanyaman en la imagen? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco, ¿qué significado le das a los colores y a las sombras? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco, ¿qué crees que busca transmitir Kanyaman con este retrato? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco, ¿crees que este retrato refleja una nueva etapa en su vida y en su carrera? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco, ¿qué te ha enseñado este retrato sobre Kanyaman? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco, ¿qué te ha enseñado este retrato sobre ti mismo? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco conclusión, un viaje a la intimidad asterisco asterisco. En resumen, el retrato misterioso de Kanyaman es mucho más que una simple imagen. Es una obra de arte que nos invita a la reflexión, a la introspección, y a la conexión emocional. Es una ventana a la intimidad de un hombre que ha decidido compartir algo de su ser con nosotros. Hemos analizado el retrato, hemos explorado los detalles, hemos especulado sobre su significado y hemos intentado descifrar el mensaje que Kanyaman nos quiere transmitir. Hemos descubierto que el retrato es una obra de arte enigmática, que evoca misterio, introspección y posiblemente recuerdos. Hemos aprendido que Kanyaman es mucho más que un actor, y que detrás de la fama hay un ser humano con una historia. El retrato es un viaje a la intimidad de Kanyaman, un viaje que nos permite conectar con él de una manera más profunda, más humana. Es un viaje que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias emociones, sobre nuestros propios secretos. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Me encanta sumergirme en estos misterios y compartir mis ideas con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan del retrato? ¿Qué significado le dan? ¿Qué creen que esconde Kanyaman con esta imagen? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías, todas sus ideas, todas sus impresiones. La interacción con ustedes es lo más importante. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, la campanita es su mejor amiga para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.